Capítulo 2. Claridad y orden. Las gramáticas del texto y la lingüística textual. Hasta hace pocos años, la lingüística no se ocupaba de unidades superiores a la oración. Últimamente, varios autores, además de la oración como unidad lingüística, incluyen al parágrafo o párrafo, al conjunto de párrafos que constituyen un capítulo y al conjunto de capítulos que integran una obra. Elementos de la oración o frase. A la oración gramatical, modernamente se la define como palabra o conjunto de palabras que tienen sentido completo y autonomía sintáctica. Esta consta de sujeto y predicado. El sujeto es todo aquello de lo que se habla en la oración, mientras que el predicado son las acciones que se realizan o se dicen del sujeto. Por ejemplo, Don Manuel está siempre un poco molesto. Podemos ver que el sujeto aquí es Don Manuel y el predicado está siempre un poco molesto. Frase, período y cláusula. Modernamente, a la oración gramatical se le llama frase y se define como la menor unidad del lenguaje con sentido completo. Junto a ella se distinguen el período, que no es sino una serie de frases juxtapuestas o unidas por medio de partículas o frases coordinadas, y la cláusula, que combina una o varias frases de sentido indeterminado con otra principal de valor independiente para cerrar o determinar más su significado. Elementos modificadores y frases modificadoras. Llamamos elemento modificador a la palabra que se une a una parte de la frase para calificar o determinar su significación. Por ejemplo, las mujeres de nuestro pueblo cogen leña para sus casas en el campo. El sujeto, las mujeres. Complemento del sujeto de nuestro pueblo. El verbo, cogen. Complementos. Directo, leña. Indirecto, para sus casas. Circunstancial del lugar, en el campo. Orden de las palabras y construcción de la frase. Orden sintáctico. Para construir una frase hay que tener en cuenta los principios sintácticos, el orden lógico y la construcción armoniosa. Así veamos en esta oración. Isabel II, reina de Inglaterra, concedió la independencia a Ghana, no hace mucho tiempo. En la construcción sintáctica se ve cómo se ordenan los elementos de la frase según su función gramatical. En primer lugar encontramos al sujeto, de ahí al verbo, luego a los complementos, sean directos, indirectos o circunstanciales. Es decir, en este caso, el primer lugar lo ocupa el sujeto y el segundo el predicado. Vemos también un poco el lugar del verbo en la frase. En una frase unitaria, el verbo se coloca normalmente intercalado entre el sujeto y el complemento. En cuanto a estos dos elementos, debe preceder el de mayor interés y el otro colocarse al final de la frase. Por ejemplo, Luis compró un auto o Luis un auto compró. Construcción lógica. El orden de las palabras y el orden de las ideas. El orden sintáctico solo nos interesa para los casos de duda. El orden de las palabras se gobierna más por el orden de nuestro pensamiento. Podemos ver algunas reglas, como por ejemplo, conviene ligar las ideas entre dos o más frases. Deben presentarse tales ideas según su importancia y es necesario evitar las faltas en sentido que resulten al no preservar o presentar el orden lógico-psicológico de nuestro pensamiento. Por ejemplo, debemos contraer desde la juventud el hábito de trabajar, o mejor aún, desde la juventud debemos contraer el hábito de trabajar. Construcción lógica. La cohesión en el párrafo y las frases desordenadas. Para conseguir la debida cohesión en un párrafo o período, debe procurarse ligar la idea inicial con una frase a la idea final de la frase presente, dominante en dicho párrafo. Por ejemplo, el teniente Martínez tuvo que tomar el mando del batallón cuando mataron al comandante López y el capitán García. Se escucharía de una mejor manera: cuando mataron al comandante López y el capitán García, el teniente Martínez tuvo que tomar el mando del batallón. El relativo que y su antecedente. El pronombre relativo debe colocarse cerca de su antecedente.
Por ejemplo, señalaré un capítulo de este libro que me parece muy interesante, pero se escucharía mucho mejor. Señalaré en este libro un capítulo que me parece muy interesante. Fisonomía de la construcción española. Con respecto al orden de las palabras, el idioma romántico, que con más rigor se acomoda al orden lógico, es sin duda el francés, mientras que el español se caracteriza por su tendencia a anteponer la palabra más expresiva. Así podemos ver el perfil estilístico del idioma español, que se caracteriza por la poca dramatización, la influencia popular, la afectividad y el predominio de la acción. Podemos ver en los ejemplos. Llega, se le aborda, y nada más cruzadas las primeras palabras se le despide. Se escucharía mejor, se le aborda a su llegada, y se le despide nada más cruzadas las primeras palabras. La colocación de modificativos y la claridad de la frase. Son modificativos aquellos vocablos o frases breves que alteran o modifican de algún modo el sentido del pensamiento. Entre las palabras modificativas se encuentran apenas, entonces, luego casi, solamente, enseguida, después, entre ellas. Por ejemplo, apenas unas 50 personas del tendido 7, de pie, pudieron ver bien la faena. O, unas 50 personas del tendido 7, de pie, apenas pudieron ver la faena. Se puede apreciar como la segunda oración está mucho mejor estructurada y se entiende de una mejor manera, debido a la colocación de estos modificativos. Unidad de propósito, o la coherencia entre la idea principal y sus ideas secundarias. Tal unidad de propósito significa que en todo párrafo o periodo, por una serie de frases concadenadas, tiene que haber cierta coherencia entre la idea principal expresada y las ideas complementarias o secundarias, como bien dice su nombre, para complementar, valga la redundancia, la idea de esta frase principal. Por ejemplo, cada día resulta más difícil en Madrid el problema de la circulación rodada. A esta idea principal podríamos añadirle varias ideas secundarias, la cual no restaría su importancia, sino al contrario, la complementaría. Problemas de redacción en las frases ligadas. La elipsis y la construcción nominal. La elipsis no es otra cosa que una frase incompleta, cuando le falta uno de sus elementos fundamentales, especialmente el verbo. Como por ejemplo, un bello paisaje. En vez de decir, este paisaje es bello, podemos ver claramente cómo le falta el verbo y de cierta manera cambia el significado y la construcción de la oración. Vemos también la conveniencia de ligar bien las frases entre sí para poder evitar confusiones. Por ejemplo, para escribir una corrección, muchos detalles y reglas han de ser tenidos en cuenta por el alumno. O, para escribir bien con corrección, el alumno ha de tener en cuenta muchos detalles y reglas. Hay que saber redactar muy bien las frases para tener una idea clara, para que el lector pueda asimilar lo que está escribiendo. Las partículas y su importancia como elementos de enlace. Llamamos aquí partícula o elemento de transición entre las frases a las preposiciones, conjunciones y adverbios. Por ejemplo, el conductor pisó a fondo el acelerador, no consiguió pasar al otro coche. O ya con la preposición, el conductor pisó a fondo el acelerador, pero no consiguió pasar al otro coche. Vemos ya una oración muy bien estructurada y de cierta manera enlazada con lo que se puede decir. Coherencia y claridad en los párrafos. Al escribir, conviene dar cierta coherencia a las frases que forman un párrafo o período. Dicha coherencia se altera y la expresión pierde claridad cuando se producen cambios poco correctos en el sujeto o en la persona, voz o tiempo del verbo. Por ejemplo, cuando nos toca la lotería nos ponemos muy contentos. Vemos como no hay la coherencia en la oración, ni en sujeto, ni en persona, ni en la voz del verbo.
Ahora, ya la oración bien estructurada. Uno se pone muy contento cuando le toca la lotería. Variedad y armonía. La elección del periodo corto o largo plantea interesantes problemas de redacción. Un texto compuesto a base de frases largas suele resultar oscuro, o por consiguiente, un texto solo de frases cortas entrelazadas causa monotonía, por lo que es bueno intercalar frases cortas y largas para que el escrito resulte variado y armonioso. Como por ejemplo, el conductor se caló la gorra, encendió las luces de la carreta, dio a la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente, pisó al fondo el acelerador. El coche salió disparado. Se escucharía ya mejor ligado y estructurado de la siguiente manera. El conductor se caló la gorra y encendió las luces de la carreta. Dio a la llave de contacto, metió la primera, desembragó suavemente y pisó a fondo el acelerador. El coche salió disparado. Vemos que se ha transformado la monotonía, engendrada por el abuso de solo la frase corta, en un párrafo mucho más armonioso en que se combinan de mejor manera las frases cortas y largas. Como podemos ver, existen muchas reglas y normas en lo que es la variedad, la armonía, la oración, el sujeto, el predicado, sus complementos, el párrafo o un texto. Si bien es necesario aprender cada una de estas, no es conveniente hacerlo de memoria, sino analizando, viendo y tratando de entender de la mejor manera cada una de estas reglas. Y más que nada utilizándolo y practicándolo día a día, para no solo tener un aprendizaje instantáneo, sino aprender de verdad y que este conocimiento se quede en nuestra memoria y en la retentiva para la posteridad.